Extensión del estado de catástrofe hasta el 30 de julio, una medida que requiere la aprobación de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado para su puesta en marcha. De concretarse, el país cumplirá más de un año bajo restricciones por la pandemia. ¿Es conveniente? Lo analizamos a esta hora junto a Enrique Navarro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y director del Departamento de Derecho Público. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás, muchas gracias por la invitación. A ver, cuando hablamos de estado de catástrofe y los distintos puntos que vamos a ir conversando en esta entrevista, Enrique, claro, uno ya, digamos que, no sé si lo normaliza, pero sí ya ha estado acostumbrado a que durante un año estemos en esta situación. Sin embargo, por ley, efectivamente, el Ejecutivo tiene que llegar al Congreso para visar nuevamente esta prórroga, que tiene como objetivo lo que es el control de la pandemia. ¿Cómo ha visto usted esta discusión desde lo técnico, desde lo legal y, por sobre todo, desde lo legislativo? Sí, Nicolás, lo que pasa es que el tema puede ser un poco técnico, pero es importante que la ciudadanía lo conozca. Sí. De acuerdo a la Constitución política, incluso de acuerdo a lo que expresamente fue reformado el año 2005 por el presidente Lagos en aquel entonces, los estados de excepción están muy regulados. Y en el caso específico del estado de catástrofe, por tratarse de una situación de calamidad pública, la Constitución establece que el presidente puede dictarlos a través de un decreto supremo y por un periodo de hasta 90 días, cosa que ha ocurrido y que obviamente puede prorrogar. Incluso transcurrido más de 180 días, puede el Congreso, o sea, medio año, podría el Congreso hacer presente al presidente la necesidad de no prorrogar este estado de excepción. Pero además, la Constitución política señala que si excede más allá de un año, como lo que tendríamos ahora, ¿no es cierto?, a mediados de marzo, en ese caso necesariamente el presidente de la República requiere el acuerdo del Congreso, o sea, del Senado y de la Cámara de Diputados, que en este caso lo pidió mediante un oficio para extenderlo hasta el 30 de junio de este año. Ahora, ¿qué significa esto? Que hay varias alternativas, por supuesto. La primera alternativa es que el Congreso, por mayoría, ¿no es cierto?, las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, lo apruebe. En tal caso, se mantendrán o se pueden perfeccionar las normas que hoy día permiten eventualmente para restringir ciertos derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales son solo la libertad de movimiento, la libertad de reunión y la posibilidad de establecer requisiciones a bienes para, obviamente, preservar las situaciones de alimento y salud de la población. Ahora, la particularidad, y esto es algo inédito en nuestra historia de Chile, es que nosotros hemos vivido, curiosamente, siempre, lamentablemente en excepciones, catástrofes naturales, inundaciones, terremotos, etcétera, pero en este caso nos encontramos frente a un fenómeno mundial como es una pandemia. En todos los países del mundo, y es cosa que uno observe el debate que se ha producido en América o en Europa, en todos los países, hay fuertes debates en relación a la procedencia o no de estas medidas restrictivas. Y la restricción de las libertades, finalmente. Exactamente, en muchos países incluso se han presentado recursos ante los tribunales de justicia, la gran mayoría de los casos han sido desechados, pero en otros, sin embargo, se han hecho algunas precisiones. En el caso nuestro, se han presentado decenas de recursos de protección y amparo ante los tribunales de justicia. En general, la Corte Suprema ha señalado que estas materias son técnicas y que corresponden a que sean resueltas por el órgano específico técnico como es el Ejecutivo y el Ministerio de Salud, porque también aquí juegan, Nicolás, otros elementos como es las normas del Código Sanitario que permiten aplicar lo que se llama la alerta sanitaria, y eso faculta a la autoridad a dictar una serie de actos y resoluciones para preservar precisamente la salud de las personas. Pero evidentemente, por ejemplo, por señalar uno de los elementos que ha generado más debate, el toque de queda. El toque de queda, los tribunales de justicia lo han validado como una medida excepcional, obviamente no puede ser algo permanente, que se adopte, ¿no es cierto?, por la autoridad para restringir eventualmente la libertad de movimiento. En este caso, tendría por propósito específico evitar la circunstancia que se produzcan, ¿no es cierto?, aglomeraciones, que las personas, digamos, concurran a las distintas casas, digamos, y que hagan reuniones, etcétera, con el objeto de evitar precisamente la situación de pandemia. Esto obviamente, claro, se hace mucho más complejo si nosotros pensamos que ya es una medida que se está extendiendo por un año. Claro. Enrique, en ese punto me voy a quedar con el toque de queda, porque si uno analiza lo que es la discusión legislativa para visar o no esta extensión del estado de catástrofe por parte del Ejecutivo, que el Ejecutivo dice,
viene por la situación de la pandemia. Desde el punto de vista de ese objetivo, yo he visto una mirada bastante transversal, no debería haber un gran traspié. Sí, en lo que son las herramientas del estado de catástrofe, específicamente en el toque de queda, ahí está la discusión. Usted nos decía que justamente el Congreso tiene que perfeccionar o no lo que son los elementos de este estado de catástrofe. Pienso que uno de ellos podría ser el toque de queda, que quizás es el más polémico, el más discutido en términos de la restricción de libertades. Leía por ahí y quiero despejar esa duda. ¿Es posible, sin un estado de catástrofe, tener toque de queda aludiendo a la situación de emergencia sanitaria que existe? Bueno, eventualmente podría ocurrir, porque efectivamente el estado de catástrofe tiene la posibilidad de aplicar restricciones a la libertad de movimiento. Una de esas restricciones importantes podría ser la del toque de queda, que reitero, ha sido validada, pero también podría el Congreso Nacional manifestarle al Ejecutivo, al Presidente de la República y consecuencialmente al Ministerio, ¿no es cierto?, del Interior y de Salud, que el Congreso aprueba en el entendido que se acoten determinadas normas restrictivas o que se flexibilicen, por ejemplo, normas como la del toque de queda. Obviamente aquí hay varios bienes en juego. Está la libertad de las personas. En esto los tribunales incluso europeos han sido muy claros en cuanto a que tienen que ser normas que debieran ser proporcionales, adecuadas, necesarias y acotadas. Claro. Entonces, evidentemente, en este caso, lo que ocurre es que llevamos, evidentemente, más de un año. Entonces, es probable que entre los dos entes políticos básicos, el presidente de la República y el Congreso Nacional, debieran acordar, consensuar, si bien efectivamente, como bien señala usted, Nicolás, hay acuerdo en cuanto a la prórroga, pero el punto es cuáles son las medidas restrictivas, y en ese sentido es muy probable que se llegue a un acuerdo, por tanto, en cuanto al alcance de los toques de queda. Probablemente que digamos, las horas se flexibilicen, en fin, o eventualmente incluso, por ejemplo, que pudieran ser diferentes de acuerdo a las regiones, porque en claro, eso Enrique, también... en ese punto, una de las iniciativas o ideas que ha salido es que si ya existe un plan paso a paso que va determinando la restricción de libertades dependiendo de qué paso se encuentre o qué fase se encuentre en la comuna, que justamente el toque de queda esté supeditado a esa fase que finalmente define el aforo de los lugares, la restricción también de distintas libertades. Eso uno entendiendo desde el punto de vista legal, ¿podría ser posible en esta discusión que se da en el Congreso? Efectivamente, podría vincularse. Ahora, obviamente, claro, la medida del toque de queda uniforme para todos es bastante más simple en teoría de aplicar y de fiscalizar, pero evidentemente que yo creo que aquí tiene que haber una conversación política del Congreso y del Ejecutivo para ver también las realidades de cada una de las distintas provincias comunas, básicamente, en las que tienen situaciones muy disímiles. Obviamente, Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, por señalar algunas, que son las regiones más pobladas, allí evidentemente tiene una función probablemente muy relevante la imposición de un toque de queda, aunque debiera ser acotado. Pero por otra parte también se señala que dado el estado de avance, dado la circunstancia de que ya se ha iniciado una primera vacunación muy masiva en nuestro país, eventualmente entonces eso exigiera buscar algunos elementos de morigeración, o sea, modificarlo, digamos, permitir que eventualmente los centros comerciales extendieran su hora de atención, las personas pudieran también trasladarse eventualmente en distintas localidades. El tema, reitero, es muy complejo porque, claro, piensen ustedes que esta situación ha significado además, no solamente para las personas, una aflicción evidentemente en su vida diaria, porque la restricción a la libertad de movimiento es muy fundamental y debería ser muy excepcional, sino también, por supuesto, que ha afectado al funcionamiento de las actividades. Obviamente pensemos, ¿no es cierto?, en restaurantes, bares y otro tipo de lugares que claramente han visto afectados severamente, incluso en algunos casos derechamente han ido a una situación de insolvencia. Aquí, y usted lo decía, Enrique, a nivel internacional se ha puesto el debate sobre la libertad y la restricción de esta libertad cuando hay un elemento de peso, que en este caso es el derecho a la vida, el derecho a la salud, cuando puede interponerse ante la libertad. Y esa discusión la hemos tenido también en varias ocasiones en nuestro país. Cuando uno está por sobre otro, pasó en algún minuto también con otro derecho, el derecho a poder votar. En el plebiscito pasado, cuando justamente se entraba la posibilidad de que personas con COVID-19 llegaran y tenían que votar porque efectivamente había un derecho al sufragio.
pero cómo este podía colisionar con el derecho a la salud pública, al bienestar del resto. Esa colisión de derechos me imagino que también ha sido conversada, estudiada por ustedes. ¿Cómo la han visto? Y especialmente con el tema de la libertad, porque a nivel internacional hay recursos, se han presentado. Aquí han habido algunos tantos, pero no ha generado tanta, no quiero decir polémica, pero sí una discusión más profunda al respecto. Sí, efectivamente, Nicolás, en Europa han habido decisiones en los tribunales bastante importantes, ha habido mucho debate y también en algunos países incluso americanos, en Sudamérica, en los que se ha cuestionado el alcance, la amplitud, ¿no es cierto?, de estas medidas. Ahora, como bien dice usted, Nicolás, aquí hay un tema de conflicto básico, que hay un derecho esencial que es el derecho a la vida, ¿no es cierto?, a la integridad física y psíquica de las personas y a la salud. Ese es un derecho que el constituyente, el legislador, la autoridad administrativa debe evidentemente preservar. Pero ¿qué ocurre cuando ese derecho entra entonces en conflicto con otros? La libertad, como vemos, de movimiento, ¿no es cierto?, o derecho político. ¿Hasta dónde puedo yo permitir que coexistan, ¿no es cierto?, adecuadamente ambos? Claro, en el caso de una elección, que vamos a encontrarnos, fíjense ustedes, con una elección en abril, en pleno estado de excepción. Si uno lee a los grandes autores clásicos de derecho constitucional, una de las reglas básicas que siempre han dicho, no puede haber elecciones, no puede haber un régimen democrático en el cual las elecciones sean en estado de excepción. O sea, De hecho, hasta el plebiscito era impensado justamente en la base de lo que significa un proceso democrático de elección, estar en un estado de excepción. Después se despejó, pero hubo dudas con respecto a si era posible, con restricciones de la libertad de movimiento, de cuarentenas, poder desarrollar un proceso de eleccionario. Finalmente se logró, pero hubo en algún minuto esa duda. Exactamente, porque no deja de ser plausible. Pensemos los electores mayores de edad, digamos, bueno, todos los que ya vamos acercándonos un poco más en la vida, digamos, vamos pensando un poco más si es que vamos a exponernos eventualmente a una situación. Entonces, evidentemente ahí hay un tema complejo. La autoridad tiene que garantizar que hayan medidas para preservar la salud y la vida de los ciudadanos, de manera que cuando vayan a sufragar, eso esté suficientemente garantizado. Ahora, esto, Nicolás, en todo tipo de materia ha generado debate, porque, por ejemplo, probablemente en sociedades como la norteamericana, el debate entre, supongamos, el tema de la vacunación, que es un tema que ha generado mucho debate en nuestros países, el derecho, ¿no es cierto?, a preservar la vida, la salud de las personas versus la libertad o las convicciones de las personas, y en muchos países dicen, no, hay una preeminencia a la convicción que tenga la persona, por tanto yo no la puedo obligar a vacunarse, por ejemplo. Yo no la puedo obligar a efectuar actos que vayan contra sus convicciones. Entonces, en el caso de la elección, claro, yo tengo una facultad. Hoy día, desde el año 2011, el sufragio no es una obligación, no es un deber, es una facultad. Yo puedo sufragar o no. Pero si fuera obligatorio, ahí doblemente nos encontramos con un conflicto, porque yo tengo la situación imperiosa, aunque es impensado que un ciudadano no se interese por las cosas de su país, pero me voy a encontrar con una controversia entre la libertad para concurrir y sufragar o no, y por otra parte, preservar la vida y mi salud. Entonces, ahí tiene que el ordenamiento jurídico buscar un equilibrio, y por tanto, obviamente nosotros tenemos en Chile una larga tradición de respeto ejemplar en materia de elecciones, y yo estoy seguro que eso, bajo los distintos órganos electorales, se va a ejecutar adecuadamente. Hay sí, como se sabe, un debate en la posibilidad de que por primera vez en la historia la elección se efectúe en 2 días, que es algo inédito, porque eso va a exigir, ¿no es cierto?, que la autoridad militar garantice precisamente la custodia de los votos, que es algo inédito en el caso nuestro. Entonces, son situaciones que obviamente se van modificando. Hoy día, en muchos países moderno existe el sufragio electrónico, pero piensen ustedes todo el debate que hubo en Estados Unidos por el sufragio anticipado, digamos, obviamente que llegó a un exceso por parte del presidente Trump, pero es un tema que se plantea en muchos países. Nosotros tenemos una larga tradición en donde el voto es personal, obviamente, y no existe esta tradición por el voto electrónico, pero hoy día nos encontramos con una tecnología que es muy notable y que, por tanto, no podemos desatendernos de la misma y ver cómo pudiera coexistir entonces, darle salud, seguridad a las personas y por otra parte que cumplan con sus derechos fundamentales.
Enrique Navarro, nuevamente muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Hasta luego, gracias. Vamos a cambiar de tema con diversas...